Bueno, me tomé un mate helado, descansé un segundito, me fumé un pucho y retomamos el tema, ahora ya centrado en la visión del aborto dentro del africanismo. Yo soy un sacerdote de la modalidad de Batuque. Soy teólogo de la religión, no de la modalidad del Batuque. Yo voy a hablar en la autoridad que me confiere la investidura. ¿Esto quiere decir que todos los africanistas de todos los segmentos del africanismo van a pensar igual? No, esto es un debate. Pero es necesario, así como cualquier católico dice, no, el aborto no, porque es un pecado, o los musulmanes también, es necesario que se debata el tema, porque no es un tema tabú, es un tema real. ¿Y vamos a hablar en términos de hace 5.000 años? Sí, vamos a hablar en términos de 5.000 años para darnos cuenta que hoy, que la sociedad humana ha evolucionado, la religión tiene que estar a tiro de los acontecimientos actuales, sin contradecirse con lo que viene por transmisión religiosa. ¿Bien? Como sacerdote de religión africanista, yo no puedo estar de acuerdo con el aborto en términos simples. El aborto es la interrupción de una vida y yo soy un ser humano. No puedo estar alentando ni consagrando cosas que la religión puede admitir o no puede admitir como válidas para, bueno, muchachas, a salir corriendo a la farmacia a comprar la pastilla del día después, porque total no vamos a ser condenados por orilla en términos de tomar la decisión de abortar. No, no es esa la finalidad de estos videos. La finalidad de estos videos es saber hasta dónde, dentro de la propia tradición, tenemos elementos probatorios que no puede dejar de conocer la mujer africanista para saber que no puede estar influenciada por conceptos de otras religiones. Es muy simple que una mujer africanista diga, yo voy a abortar porque tengo una ley a favor del aborto que me permite ir a un hospital y producir la interrupción del embarazo y me importa 3 bledos lo que dicen los pañuelitos azules. Acá no se trata de pañuelitos azules o pañuelitos verdes. Cualquier institución religiosa tiene la obligación de esclarecer a su comunidad respecto a estos temas para que sepa qué dentro de su sistema de creencias puede admitirse o no admitirse. Bien, esto es el preámbulo de esta segunda parte de los videos. Hace 8.000 años, estoy hablando de 6.000 años antes de Cristo, en términos generales, no en una ciudad específica de Nigeria, ya hace 8.000 años había una conciencia africanista de la existencia de Ori como la única divinidad que venía a encarnar al plano terrenal trayendo una existencia humana a este mundo. Anoten. Los que les gusta anotar para después saber qué dijo Tiago porque no le entendí nada, lo pueden anotar. Hace 5.000 años, es decir, todavía los egipcios no habían puesto la primera piedra de la primera pirámide en Giza, ya se conocía dentro del africanismo que la existencia tenía dos polaridades, la masculina que ordenaba y la femenina que controlaba. Anoten. Hace 2.000 años se generalizó, se enraizó y se tuvo conocimiento de cómo era la encarnación de Ori. Y hace también más o menos 2.000 años, los africanistas conocemos el concepto de un Ori Abiku.
o sea, un Ori que vino a desencarnar a edad temprana, lo que llamamos un niño por morir o quien nació para morir. Estos conceptos básicos de nuestra concepción religiosa son los que nos van a dar el cimiento para poder decir todo lo que voy a decir ahora. Y lo van a entender. Para que exista un ser humano, si tenemos en cuenta que en el primer Odú del Merindirogun, en Odú Ocaran, nos dice que Oxalá creó el feto humano como la mejor morada para que Ori encarnase en el plano terrenal. Ya tenemos que tener en cuenta que hay una vinculación directa entre Ori, que es una divinidad que viene a encarnar, y un receptor de ese Ori, que es un feto. O sea, en la concepción africanista, la persona nace en el vientre de la mujer. O sea, se gesta una vida y en determinado momento Ayala introduce el Ori en el feto. Al momento que Ayala introduce el Ori en el feto humano, ese feto deja de ser un feto, o sea, una parte que tiene vida dependiente de su madre para pasar a ser una persona intrauterina con derecho a nacer y a desarrollar el destino que ese Ori eligió en el Orum. Esto no hay discusión dentro del africanismo. Fijen el concepto, ahora van a entender para qué lado voy. El poder femenino universal que está encarnado en todo lo que tiene vibración femenina, desde las divinidades hasta el último yuyo que nace sobre la tierra, tiene la capacidad, la potestad, la función dentro del plan divino de la existencia, el poder femenino universal de controlar la existencia. La mujer, que es encarnación humana del femenino universal, por ende, es quien controla la existencia. Por eso tiene la capacidad de reproducir. Por eso tiene la capacidad de alojar en sus entrañas el germen de una nueva vida o de interrumpirla. No hay forma de que el poder que ordena, que es el poder masculino, interfiera en una atribución que es exclusiva del femenino universal de controlar la existencia. La mujer, el poder femenino universal, por controlar la existencia, puede decidir dar vida o quitarla. Esto es concepto africanista puro. 5.000 años de existencia. Lo paramos ahí. Porque ahora estoy pasando por los mismos puntos que les dije, los 4 puntos que les dije, para ver, ¿sí? El proceso encarnatorio del Ori no es lo que muchos africanistas piensan. Sabemos por Odú Ejioko, el segundo Odú en aparecer en el Merindilogun, que estoy metiendo la pata. Por Etaogunda, el tercer Odú que viene al Merindilogun, que en los tiempos primordiales de la existencia, cuando ni existía el planeta Tierra aún, ya se habían creado todos los Ori en el Orum, sin finalidad precisa. Cuando Olodumare ordena que Ori debe encarnar,
se establece lo que en el relato mítico, ¿sí?, recitamos para comprender el fenómeno. Un Orí va a encarnar, lo primero que tiene que hacer es ir a la cámara del acuerdo donde está Oromilaya. Ahí ese Orí pacta su encarnación. Ahí recibe de rodillas el destino inmodificable de esta encarnación, que es el Ayanmo. Ahí recibe de rodillas, acepta, de rodillas el Akunlekba, es decir, aquellas cosas que no habiendo podido ser cumplidas por ese Orí en otra encarnación, las tiene que traer a esta encarnación y poder realizarlas. Y el Akunleyan, que es el destino que Orí elige de rodillas delante de Olodumare. Y que básicamente son los puntos de apoyo sobre los que la persona ya encarnada va a tener que, ejerciendo su capacidad racional, producir a base de causa y efecto su tránsito a través de su existencia. Una vez sellado el pacto encarnatorio entre Orí y Oromilaya, Olodumare sopla el aliento de vida y divide al Orí en dos. Y estos hermanos gemelos van a la puerta de el Orum, la puerta creada en regencia del Oduoshe, como el umbral a partir del cual se pasa de un plano a otro y cuyo portero, la persona que fiscaliza el tránsito entre los dos planos de la existencia, es Orisha Eshu Onibode. Orí y su hermano Aparé le dicen a Eshu Onibode, no es un oyucatizo, es Orishabará, para los que estén un poco perdidos. Le tienen que decir exactamente en qué consiste todo el plan de la encarnación. Y Eshu Onibode es quien queda fiscalizador de esa existencia futura. Él sabe que cuando ese Orí baje a la encarnación va a tener que cumplir exactamente el plan que pactó delante de Oromilaya. Y luego de contarle el plan encarnatorio a Eshu Onibode, ese Orí y ese Aparé, o sea, esos gemelos, vuelven a su Egbe, a su pueblo del Orum. ¿A qué? A esperar que sean llamados para la encarnación. Este punto hay que desmenuzarlo. Lo que pasa en el Orum con un Orí que pacta su encarnación no tiene que ver con que sale de ahí corriendo a la Ye a encarnar, sino que se queda en el Orum esperando que un ser humano en la Tierra, o mejor dicho, una pareja de seres humanos en la Tierra, conciban un embarazo. Ese embarazo se desarrolle y cuando ese desarrollo de embarazo ya ha formado un feto completo que está a poco tiempo de nacer, ahí es cuando Ayalá llama a ese Orí y lo introduce dentro de ese feto. Hasta que esto ocurre, todo el desarrollo de la gestación es considerado por el africanismo como un fenómeno natural de orden divino, potestad
del femenino universal, que es el ser que es capaz de engendrar vida. Es parte del cuerpo de la mujer ese embarazo. No porque no pueda vivir el embarazo fuera del cuerpo de la mujer, sino porque la mujer es la expresión humana del femenino universal. Como la tortuga es la expresión de su raza de tortuga en el femenino universal. Como una vaca es la expresión del femenino universal en el ganado vacuno. Bueno, la mujer es la expresión del femenino universal que ha controlado y va a controlar esta gestación. Esta gestación, desde que el espermatozoide penetra al óvulo, que es algo que ordena el masculino universal, su viaje hasta el útero y su implantación en el útero como cigoto, es decir, como una célula macrocélula donde se empiezan a desarrollar y a proliferar las células. Cuando ese cigoto comienza a tomar forma de embrión, cuando ese embrión comienza a mostrar protuberancias como la cabeza, como los bracitos, como después van a ser las piernitas, todos los órganos que lo componen, empieza a crecer en tamaño, empieza a desarrollar su sistema neurológico, su sistema cardiológico, su sistema digestivo, empiezan a aparecer dentro de ese feto todos los órganos que lo van a componer y adquiere una determinada madurez que se produce exactamente alrededor del 5.º mes de embarazo, es decir, a las 20 semanas de gestación. En ese momento recién es cuando Ayala introduce al orí dentro de la cabeza del feto. Y a partir de ese momento tenemos una persona. Antes no. Si fuéramos hablar categóricamente, deberíamos decir que hay aborto cuando hay orí encarnado, es decir, a partir del 5.º mes, que es cuando el orí es implantado en la cabeza de ese feto, hay una persona que todavía va a tener que madurar un tiempo hasta que se cumpla el proceso y pueda nacer. Entonces, en ese proceso que va del 5.º mes hasta el 9.º mes de embarazo, si hay una interrupción del embarazo, ya sea natural o provocada, estamos hablando de aborto. Del 5.º mes hacia atrás no puede haber aborto, porque la palabra aborto está asociada médicamente en los seres humanos a la interrupción de un embarazo donde se pone fin a una vida. Y antes del 5.º mes de embarazo no hay vida. Antes del 5.º mes de embarazo, ese feto se mueve y la madre empieza a tomar conciencia de las pataditas de su nene, le empieza a poner nombre. Si es varón le voy a poner Juancito, si es mujer le voy a poner Anita. Va a comprar ropa para vestirlo cuando nazca. Toda la familia está chocha porque hay un embarazo. Pero es la mujer embarazada, no es la mujer y su hijo. No existe hijo. No hay un ser humano en la panza de mamá hasta el 5.º mes. Hay una criatura zoológicamente conceptuada como un ser viviente, ¿sí? Pero no existe una persona. Ay, pero al 4.º mes me dijeron que se pone el dedo en la boca. Bueno, es un acto reflejo. No es el que se chupe el dedo un feto de 5 meses no quiere decir que Ayala haya introducido el orí en ese feto para que después digamos que hay una persona por nacer.
Bajo la concepción africanista del tema, si en cambio de vivir en un país occidental y cristiano, viviéramos en un país africanista, la legislación diría que los derechos de la criatura por nacer comienzan a los 5 meses aproximadamente. Antes no. Antes no. Y si no existen derechos de la persona por nacer antes del 5.º mes, porque no hay una persona, porque todavía Ori no está encarnado, nadie puede decidir sobre esta criatura que se está formando, excepto la madre que lo lleva dentro de su vientre. Y que por ser parte del femenino universal, tiene derecho divino de dar la vida o interrumpirla. ¿Y por qué 5 meses, Pai? Usted lo sabe todo. Usted quiere defender esta, pero acá es así que por qué los orillas. Es sencillo. Los que saben yogar bucios saben perfectamente bien de lo que voy a hablar. Cuando ustedes yogan bucios para una mujer que está embarazada, aunque ella no lo sepa, bucios va a indicar de una manera especial que esa mujer está grávida, que está embarazada. Es la mujer la que está embarazada. Pero no van a tener otra cosa más que esa noticia. Cuando pasó el 5.º mes, o sea, cuando se está en la segunda mitad del embarazo y ustedes yogan para una mujer embarazada, en la mesa de bucios va a estar indicado el orí de la madre y el orí del hijo, como dos personas absolutamente diferentes. Merindilogun determina cuando Ayala introduce el orí en el feto. Estamos estableciendo una barrera ficticia, pero bastante lógica, que es a partir del 5.º mes. Pero hay mujeres embarazadas que cuando ustedes las yogan en el 8.º mes, todavía no aparece el orí de su hijo. O sea, para esa mujer en particular, ese 8.º mes no es el embarazo de su hijo. Es el embarazo, pero todavía su hijo no nació porque no fue implantado el orí. De hecho, la tradición yoruba no habla nunca de que en el 5.º mes Ayala introduce el orí en la cabeza del feto. El mito dice: antes que la criatura salga por el río de sangre, Ayala introduce el orí en la cabeza de ese nuevo ser. O sea que para la teología yoruba, hasta que Ayala no mete el orí adentro de la cabeza del pequeño, no tenemos encarnación. No existe una encarnación. Existe un ser que está en gestación por su madre y es ella la absoluta dueña de eso que está engendrando. Y no genera ningún tipo ni de responsabilidades, ni de legalidades, ni de derechos a ese ser por nacer. Porque los yorubas sí saben perfectamente bien que el fenómeno de la introducción del orí no necesariamente tiene que ser en un momento determinado. Va a ser cuando se garantice que ese feto va a nacer. Entonces podemos tener el caso de yogar para una persona que está en su 7.º mes, 8.º mes de embarazo y no va a aparecer el orí del feto en la mesa de bucios. Y esto nos está diciendo que la mujer está embarazada, pero que no está encarnado su hijo. Por el contrario, ha habido veces, a mí me ha tocado, que un embarazo
del cuarto mes, que todavía no llegó a las 20 semanas de vida, sí manifiesta que el orí de esa criatura está en la tierra, está implantado en el orí de esa criatura. No podemos tener una tablita de 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, no. El plan divino de la existencia determina la ley. Y el ser humano no puede ser tan soberbio de pensar que las cosas son así de ordenadas. La naturaleza es una expresión plural. Lo que le tiene que pasar a una criatura no le va a pasar a otra porque sus vidas van a ser diferentes, porque los pactos encarnatorios van a ser diferentes. No es que el orí está tardando demasiado en sellar el pacto encarnatorio y por eso entonces ya el pibe tiene 8 meses de gestación y todavía el orí anda dando vuelta por ahí sin contarle a Eshuonibodé lo que va a hacer en la tierra. No, no es eso. Los pactos encarnatorios se celebran antes. Ahora que ese orí ya tiene su pacto encarnatorio y existe alguien que lo acredita que es Oromilaya y alguien que va a fiscalizar que ese pacto encarnatorio se cumpla al 100%, que es Eshuonibodé, en ese momento no es que baja el orí. En ese momento ese orí ya tiene un mandato divino que cumplir. Probablemente luego va a haber un útero fecundo donde el progenitor coloque su semen, donde un espermatozoide fecunde un óvulo, donde una serie de procesos químicos se produzcan hasta que ese óvulo fecundado se instala en el útero, donde comienza a haber cambios en la parte fisiológica de la mujer para que ese huevo fecundado se convierta en cigoto, para que crezca y se convierta en embrión, para que crezca y llegue a ser un feto. Y cuando la situación sea la correcta, la aceptable, la lógica, entonces el orí que debe venir a encarnar en este feto, porque este feto garantiza determinadas condiciones que también tienen que ver con el pacto. Un orí que pactó que él iba a desarrollar grandes hazañas en el plano terrenal, no puede venir a encarnarse en un feto que por genética de sus padres sea una persona que vaya a nacer con minusvalías mentales, por ejemplo. Todo eso no está escrito en ningún lado. No podemos ser teólogos y hablar de esas cosas con la simpatía que hablan los teólogos cristianos, que la tienen reclara porque el nene nació con este dedo más chiquitito que este otro. No, nosotros no somos tan soberbios. Nosotros sabemos que todo eso es plan de la divinidad. Solamente podemos comprender aquello que necesitamos. Porque cuando ese orí esté implantado, vamos a poder hablar con ese orí para ver si es un orí abicú. Y saber si ese abicú se lo puede salvar para que permanezca en el ayé en vez de cumplir su misión de subir a temprana edad al Orum. Y muchas veces no podemos salvar a esos Oriabicú porque son Oriabicú que han pactado volver al Orum antes de nacer. ¿Ok? Entonces, posición lógica, razonable y absolutamente transparente porque sale de los criterios teológicos de analizar la funcionalidad de la existencia a partir de nuestra visión. Primero, no puede haber ninguna ley que prohíba a la mujer la no interrupción del embarazo, porque la mujer es la encarnación humana del femenino universal y ella tiene potestad absoluta para dar o sacar la vida a alguien.
le guste o no le guste al presidente de turno. Segundo, hasta que el orí no está implantado en el feto no tenemos una criatura, tenemos una formación fetal que por este poder que tiene la mujer puede ser interrumpido ese embarazo. Estamos hablando de a partir del 5º mes de embarazo. No estamos hablando de una mujer que está desesperada porque le parece que no se cuidó y quedó embarazada antes de ayer, porque hace un mes que no le viene la menstruación. La persona está en 4 meses, en 4 semanas de embarazo como mucho. ¿Ok? Por ende, ahora vamos a decir algo que viene agarrado de la mano de la ciencia para que vean que no solamente sostenemos estas cosas porque son parte de nuestra fe, sino porque el femenino universal, ¿cómo ordenará que hay hembras de otros seres vivientes animados, de otros animales, que ante determinado riesgo, peligro o características de sus criaturas, de sus cachorritos, los matan? ¿Qué hace la loba? La loba amamanta a todos sus lobos, a todos sus lobeznos. ¿Y luego qué hace? Los lleva a la orilla del lago o de un río. Y luego los prueba a ver si son lobos. Si no aúllan como lobos, sino que ladran como perros salvajes, los agarra y los ahoga. ¡Ay, qué terrible! La naturaleza es sabia. Es un instinto de la raza de esos perros que se han transformado en lobos. Hay lobos porque las lobas matan a sus crías que no son lobos. Y sigue sucediendo hasta el momento. ¿Qué sucede con los cocodrilos? A veces, bajo circunstancias de depredación, de desequilibrio del hábitat donde viven, cuando salen los cocodrilos crías de los huevos, la madre se los come. Miren cómo el femenino universal en toda la existencia determina qué es lo que tiene que vivir y lo que no tiene que vivir. Pero esto le da muchísimo miedo a los hombres, porque parecería que fueran figuritas de plástico que no deciden. No, ellos ordenan. Ellos son los que ordenan la vida. Es el hombre el que reacciona al celo de la hembra y la fecunda. Pero es ella la que tiene potestad sobre esa fecundación. Y esto tiene que quedar muy claro. ¿Bien? Cometemos un delito, pecado, falta grave al abortar un embarazo solamente si Ori estuviera encarnado en ese feto. Si no, no. Lisa y llanamente. Si no, no. Bien. Y además, ciertas naturalezas de Ori, que son los que llamamos Ori Abicú, van a venir a encarnar para morir inclusive intrauterinamente por decisión propia. Por ende, no podemos considerar que esto sea un artificio que hemos ideado para parecer más pañuelitos verdes que los pañuelitos verdes, sino que estamos hablando de miles de años de tradición donde se han observado los fenómenos naturales y se han comparado con los fenómenos racionales en términos de alinear en un concepto religioso que así como prohíbe ponerle fin a un embarazo cuando ese feto ya tiene implantado el Ori y es una criatura por nacer, y estaría absolutamente condenada la persona que interrumpe el embarazo en esas condiciones, no lo está cuando ese Ori no está encarnado. Y acá, inclusive así no tuviéramos la constatación vía oracular, tenemos que saber que de 1869 para atrás la Iglesia Católica pensaba lo mismo. Y hoy el Islam sigue pensando lo mismo.
Y hoy muchísimas religiones en el mundo piensan lo mismo, y si no piensan en estos términos, que hasta los 120 días se puede interrumpir, ya después no, están pensando en salvaguardar la vida de la madre, o sea, le están dando la potestad al femenino universal que decida. Solamente los católicos a partir de 1869 se volvieron idiotas. Antes eran un poco idiotas porque se creyeron un verso durante milenios, pero por lo menos razonaban. Ahora, de la irracionalidad de un papa, que hoy haya un católico que diga no porque hay vida desde el momento de la concepción, es una idiotez marca cañón. ¿Qué dice la ciencia respecto al aborto? La ciencia, ¿eh? La ciencia dice que el límite para poder producir un aborto sin riesgos para la madre se da a las 24 semanas. O sea, hasta la semana 24 de embarazo, la ciencia puede provocar el aborto. Estamos hablando del sexto mes. Después del sexto mes no se puede hablar de aborto porque puede haber muerte del feto, pero también muerte de la madre. La ciencia le pone las manos a la racionalidad humana y le dice hasta el sexto mes sí, más no. Más retenés embarazo y adelantá el parto, que nazca un prematuro. Después vemos. Esto le dice la naturaleza a la ciencia. ¿Qué decimos nosotros? Que 6 meses yo no me arriesgaría a decir. ¿Por qué? Porque el uso y la costumbre oracular determina que al 5.º mes, y a veces inclusive hasta un poquito antes, se manifiesta el orí encarnado del feto en la mesa. Entonces no hay muchas posibilidades de aguantar hasta un sexto mes como una regla, porque puede suceder que estemos facilitando a la ciencia lo que la ley le permita, a hacer un aborto al sexto mes y estar, sí, matando un ser humano. Entonces, los africanistas, vamos a consultarle el oráculo. Y una mujer embarazada, que le han dicho que si tiene su hijo, acelera sus males y va a morir ella, su hijo, y... yo sé que no puedo abortar porque desde el momento de la concepción ya es una criatura, mi hijo. No. Es esto. A ver, yogamos. ¿Está el orí de tu hijo arriba de la mesa? No tenés más remedio que tenerlo. Conversaremos con Oriyá a ver si continúa esa mujer que tiene la potestad inclusive de violar esto, de matar a su hijo intrauterinamente para salvar su vida si quiere, o porque no lo quiere tener, porque su padre se rajó. Tiene el derecho, nadie se lo saca. Entonces conversemos con Oriyá en Bucios a ver hasta dónde el aborto, que acá sí podemos llamar que es aborto porque ya el orí está implantado en el feto, hasta dónde va a impactar en la espiritualidad de su madre. ¿Cómo podemos pedir misericordia a Oriyá porque esa madre está desesperada y no puede tener ese hijo, por el motivo que sea? Oriyá sabe que esa mujer está en un conflicto de vida muy complicado. Entonces nosotros no vamos a estar especulando en que el ser humano ya a priori tiene que tener la receta de bolo en la mano. Siempre vamos a ir a mesa de bucios. Ahora, si me viene una hija de religión que quedó embarazada y no quiere tener este embarazo, fue un accidente, tiene 3 meses de embarazo, tiene un mes de embarazo, o sea, pai, me hice un evaté porque no me vino y estoy embarazada. Yo voy a ir a mesa de bucios a consultar a Oriyá si da la anuencia para que esa mujer tome la pastilla del día después. Yo lo voy a hacer. Y Oriyá, ¿saben lo que va a decir? Que sí, que no hay problema.
A menos que encuentre el problema y diga, no, no puede hacer esto, por esto, esto y esto. Pero en líneas generales va a aceptarlo porque no está matando una vida. ¿Se entendió? Bueno, disculpen los cosos, pero tengo el sol de frente. Si abro la cortina, se me viene todo el sol encima, no veo nada. Así parezco no sé, parece que estoy maquillado con pintura en la cara, pero bueno, extremadamente de día como para como para encender la luz, y ustedes saben que mis videos son cachileros. 40 minutos cortos, se acabó, y me parece que voy a ir a otro tema más porque tengo ganas de hablar, pero no sé, por ahí no, por ahí lo presento la semana que viene. No les adelanto el tema porque tengo ahí que pensar un poquitito a ver si les voy a hablar de ese tema o no, si es un tema más light, si es un tema más relacionado con la vida de las personas y sus decisiones como si es un tema más de tipo teológico o si es un tema más de tipo ritualístico, porque he tenido algunos comentarios, Pai, no sé esto, Pai, no me queda muy claro esto otro. Entonces voy a hacer una recopilación, voy a ver qué me han sugerido por ahí, y entonces ahí aprovecho y les pongo en poco tiempo un video nuevo sobre el tema nuevo. Ok, bueno, un beso a todos, que los orillas los abençúen en una bonita semana de aquí para adelante, que nos protejan a todos, a mi familia y a mí, a todos ustedes, y nos vemos en la próxima.